En esta lección, utilizaremos la calculadora gráfica gratuita en línea vinculada a continuación para representar gráficamente una función, ajustar la ventana y luego determinar las intersecciones. El primer paso es ingresar las funciones en la calculadora, y la calculadora usa notación de función. ¿Cuál es la primera función f de x? Y la segunda función será g de x. Ahora vamos a la calculadora e ingrese las funciones. Necesitamos borrar las funciones existentes. E ingrese las nuevas funciones. Para f de x es igual, ingresamos 0.25 paréntesis abierto x menos 3, paréntesis cerrado. Eleva el poder de 2. La clave del exponente de intercalación es shift más 6 y luego tenemos menos 5. Haga clic en la celda para g de x es igual a 1 negativo, dividido por 10x a la segunda potencia más 5. Y ahora hago clic en trazar gráficos. Observe que ambos gráficos aparecen en el mismo plano de coordenadas a la derecha. Pero sí tenemos que ajustar la ventana para ver las intersecciones de ambos gráficos. Podemos acercar y alejar usando el signo más o menos en la parte inferior, esquina derecha del gráfico. También podemos reposicionar el gráfico a la izquierda, derecha, arriba o abajo, usando las flechas a la derecha. Observe cómo si hacemos clic en menos 1, 2, 3 veces con una muy buena vista del gráfico. Nuevamente, podemos usar las flechas a la derecha para desplazar, izquierda, derecha, arriba, abajo. También podemos ajustar la ventana manualmente si lo deseamos, usando la opción de ventana en la esquina superior izquierda aquí. Y ahora sigamos adelante y determinemos las intersecciones para la primera función f de x, que está graficada en azul. Si tenemos dificultades para ver el gráfico verde, podemos cambiar el color por haciendo clic en una paleta de colores a la derecha y seleccionando un color diferente. Por ejemplo, si queremos que el gráfico sea negro, podemos hacer clic en el color negro, hacer clic fuera de la paleta y hacer clic en gráficos de trazado. Y ahora el gráfico es negro. Ahora trabajemos para determinar las intersecciones horizontales para f de x, que nuevamente está graficada en azul. Para hacer esto, hacemos clic en la pestaña de cálculo en la esquina superior izquierda. Haga clic en el menú desplegable de selección, y encontramos las intersecciones horizontales determinando las rutas o ceros de la función y, por lo tanto, hacemos clic en la opción de barra diagonal 0. Observe que ahora dice, haga clic en la curva de la que desea encontrar la raíz, que es el gráfico azul. A continuación, se nos pide que dibujemos un cuadro alrededor de la raíz, así que dibujamos un cuadro alrededor de las intersecciones en X, pero de una en una. Primero busquemos la intersección X a la izquierda, así que hacemos clic, mantenemos y arrastramos un cuadro alrededor de la intersección X. Cuando lo soltamos, la intersección horizontal se da como un par ordenado. También se da aquí en la esquina inferior izquierda de la ventana de cálculo. Necesitamos repetir el proceso, para encontrar la intersección X o la intersección horizontal a la derecha. Hacemos clic en el menú desplegable, seleccionamos ruta, barra 0, hacemos clic en la curva con la que estamos trabajando, que es el azul, parábola que se abre. Dibuja un cuadro alrededor de la ruta. Observe cómo esos dos azules se unen aquí, pero está bien, porque ya seleccionamos el gráfico correcto. Entonces dibujamos un cuadro alrededor de la ruta O0. Y nos da las coordenadas aproximadas de la intersección X, pero también se muestra aquí en la esquina inferior izquierda. Y ahora para encontrar la intersección vertical o en Y, que es este punto aquí, no hay una opción de cálculo para esto, debemos reconocer que este es el valor, y o el valor de la función cuando la entrada o el valor X es 0. Entonces, para encontrar la intersección vertical o en Y, bajamos a la celda titulada. Escriba una expresión e ingrese f de 0. Esto nos dará el valor y o la salida correspondiente cuando la entrada sea X, el valor es 0. La intersección vertical es 0, menos 2.75. Volvamos a nuestro trabajo y grabemos las intersecciones para la primera función. Las intersecciones horizontales o X son aproximadamente menos 1.472. Irá a 3 decimales, 0 y aproximadamente 7.472,0. Y la intersección vertical se ordena par 0, menos 2.75. Y ahora para repetir el proceso para nuestra segunda ecuación o segunda función g de x, como ya tenemos abierta la pestaña de cálculo, hacemos clic en el modo, seleccionamos ruta 0, haga clic en la curva. Queremos encontrar la ruta de las intersecciones X, que ahora es el gráfico negro g de x. Dibuja un cuadro alrededor de las raíces o intersecciones en X. Comenzando por la izquierda, dibujamos un cuadro alrededor de la intersección X izquierda, que nos da las coordenadas aproximadas de la primera X o intersección horizontal y repita el proceso. En modo, seleccione ruta,
0, haga clic en la curva negra. Dibuja un recuadro alrededor de la intersección X o ruta a la derecha. Haga clic, mantenga presionado y arrastre para dibujar el cuadro. Suelta, y tenemos la intersección X aproximada o la intersección horizontal a la derecha. Y de nuevo, observe cómo se dan ambos aquí en la ventana de cálculo. Y nuevamente, para encontrar la intersección vertical o en Y, que es este punto aquí, podríamos ver que es 1,05 porque esto es g de x. Podemos encontrar la intersección vertical ingresando g de 0. Al hacer clic en Enter, nos dará la salida del valor y de 5. Volvamos esta información a nuestra diapositiva y registremos las intersecciones. Una de las intersecciones con el eje X para la segunda función es aproximadamente menos 7.071,0. Nuevamente, redondea 3 decimales y la segunda intersección X o intersección horizontal es aproximadamente 7.071,0, y la intersección vertical es par de orden 0,5. Espero que hayas encontrado esto útil.